Bueno, vamos al tema. Es un tema muy sencillo. Espero no tardar mucho. En Filipenses capítulo 2, por favor acompañe. Filipenses 2. Y vamos a leer a partir del versículo 18, del 12 al 18. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Dijo amén? Amén. Qué padre. Amén. Ya no. Tiene que ser espontáneo. Ok. Filipenses 2, 12 al 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, y asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Vamos a orar. Padre, háblanos en este momento, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Danos en esta mañana una palabra viva, Señor, que despierte nuestros corazones, que despierte nuestro ser. Señor, que seamos en esta mañana motivados, exhortados, desafiados por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que corta como si fuera una espada, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, háblanos, usa mi boca, usa mis labios, y que tengamos un tiempo, Señor, de revelación aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aquí yo veo ocho cosas muy importantes en esta porción, 8 detalles que quisiera mencionar rápidamente. El apóstol Pablo está preso en una casa en Roma. Una casa está bajo arresto domiciliario, tiene un soldado que lo vigila todos los días, y él recibe gente para discipularla, recibe gente para hablarle del Señor. Tiene personas que son discípulos de él, a las cuales se envía a diferentes lugares, y cuando las envía con cartas, ¿verdad? Y en este momento le está enviando una carta a los hermanos en Filipos, una iglesia que Dios había levantado a través de la vida de Pablo, y les envía una carta. Y en esta carta él dice: hermanos míos, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es muy fácil obedecer cuando está la persona, cuando está nuestro líder, cuando está nuestro encargado presente, ¿verdad que sí? Ahí está el pastor, pórtate bien. Yo recuerdo mucho allá en Brasil, cuando yo estaba bajo la autoridad de un líder. Me acuerdo que cuando estaba él en la oficina, cuando estaba él ahí en el lugar de trabajo, todo el mundo se portaba bien, todo el mundo estaba trabajando, nadie estaba en el internet, todos estaban haciendo sus tareas, pero nada más se salía y todos ponían el solitario en la computadora, empezaban a platicar, agarraban el café y se ponían a hacer lo que quisieran hacer. Debemos servir al Señor, no porque alguien nos está viendo. Debemos servir al Señor por las convicciones que tenemos dentro de nosotros mismos.
No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación. Trabaja en tu salvación. Hermano, la salvación no es algo que ya sucedió y gloria a Dios, ya no tengo que hacer nada, ya todo está resuelto. El problema no es problema. Se puede agarrar a alguien diciendo, entonces yo, pues ya, no hago nada más, voy a la iglesia y ya todo está bien. No, ocupaos en vuestra salvación. Y dice con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es algo muy precioso, es algo muy preciado, es algo, tu salvación es algo que le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Escuchaste? Jesús pagó, más bien el Padre pagó un alto precio al dar a su Hijo en sacrificio y propiciación por tus pecados. Él sufrió en una cruz. Él fue avergonzado, Él fue vituperado, lo calumniaron, lo escupieron, lo golpearon y lo crucificaron y murió. Tu salvación es algo precioso. Lo que tú tienes llamado salvación es algo que debes de atesorar y debes de ocuparte en esa salvación y debes de hacerlo con temor y temblor. Cada día al final debes de pensar, ¿viví para Cristo? ¿Viví como un cristiano? ¿No avergoncé el nombre del Señor? Y si hay algo que recuerdes en ese momento, cuando estás a punto de terminar el día, si hay algo que recuerdas que tú ofendiste al Señor, que tú no fuiste un verdadero cristiano, pídele perdón al Señor y empieza a trabajar en esa área que tienes que cambiar. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer como el hacer. Y alguien va a decir, bueno, si es Dios el que produce en mí el deseo y yo no lo tengo, entonces pues no es mi culpa, voy a esperar que Dios produzca el querer como el hacer. Pero no significa eso. Dios siempre está tratando de producir en ti ese querer y ese hacer. Pero nosotros somos los que detenemos esa obra de Dios en nuestra vida y nos ponemos necios y nos cauterizamos nuestro corazón a los constantes llamados del Espíritu Santo a querer y hacer. ¿Querer qué? Varias cosas, muchas de ellas. Una de ellas, ser santos. Querer santidad y hacer santidad. Querer hablar de la palabra y hacer el evangelismo. Dios produce el querer. Pero lo aplacamos, lo sofocamos, lo callamos esa obra de Dios. Por eso debes de ocuparte en tu salvación. Tú tienes que pensar cada día, estoy respondiendo al llamado de Dios, a los llamados diarios de Dios a mi vida, porque Dios hace llamados diarios. Yo muchas veces me he encontrado con que quiero hacer una cosa y Dios me dice, ponte a orar. Y estoy a punto de hacer algo, y no estoy hablando de algo malo, alguna actividad, algún pasatiempo, algún hobby. De repente siento en mi espíritu que Dios dice, no, es tiempo de leer la palabra, ahora es tiempo de leer la escritura, ponte a estudiar. O llamarle a alguien por teléfono, preguntar cómo estás, mandar un mensaje, no te he visto. Y alguien dirá, sí, el pastor debe hacer todo eso. Esa palabra es para el pastor. Y aunque esta palabra es para mí, también es para ti. Muchas veces Dios quiere que tú te ocupes también de hacer cosas para el reino, como lo es hablarle a alguien que se ha desviado, que se ha enfriado, que ya no lo ves por aquí. Llamarle, ir a orar por alguna persona que está enferma, ir a evangelizar, ir a llevar la palabra de Dios a alguien que no ha escuchado del evangelio. Hermanos, la iglesia debe ser una iglesia que tiene el querer y el hacer de Dios. Si tú nada más trabajas y vienes a la iglesia y no haces nada más que eso, estás mal, estás perdido, estás confundido, estás extraviado, estás distraído. Despierta, iglesia. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí yo veo dos cosas. Uno, ya me pasé la primera, que es, amados míos, como siempre habéis obedecido, debemos ser obedientes. Amén.
al llamado de Dios. Debemos ser obedientes. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere obediencia. Y apunta esta porción, Romanos capítulo 1, 5, donde Pablo dice: por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones. Amén. Mi pastorado, hermanos, voy a aplicarlo a mi vida. El pastorado, el ministerio pastoral que yo recibí es para llevarle a usted a ser obediente a la fe en este lugar. Y a donde voy en las naciones, Dios me llamó a ser un pastor que vaya a las naciones para hablarles a las personas que obedezcan a la fe. Y a doquier que yo voy, yo estoy predicando, y lo que yo predico es: obedezcan al evangelio, obedezcan a la fe. ¿Cuánto más aquí en esta congregación? Qué triste que yo esté yendo a naciones y en las naciones las personas reciban la palabra y la obedezcan, y aquí en la congregación que yo pastoreo, mi propia congregación no obedece a la fe. Eso sería lo más catastrófico para mí. Hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la primera cosa, sé obediente. El segundo aspecto: hagan todo sin murmurar. Sin murmurar. La murmuración, y si vas a apuntar algo allí, la murmuración es uno de los cánceres de la iglesia cristiana. Es un cáncer, es un tumor espiritual. Murmuración. Recordando una palabra de Esteban ahí en Hechos capítulo 7, que Dios dice, habla de la congregación en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel. La congregación en el desierto era el pueblo de Israel que estuvo allá, y esa palabra congregación en realidad es la palabra griega eclesia. ¿A qué le suena? Entonces Esteban está declarando que el escenario, el cuadro que vemos de cuando Israel estaba en el desierto era la iglesia que estaba en el desierto. Y algunas cosas sucedieron con esta iglesia en el desierto. Era la iglesia, y su pastor, ¿quién era? Moisés. Acompáñame a una porción rapidito en Éxodo capítulo 15, desde el 22. Dice: e hizo Moisés que partiese, ¿quién? Vamos a cambiar la iglesia, amén. E hizo Moisés que partiera la iglesia del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Empiezan a murmurar contra Moisés, y la palabra que estamos leyendo es que no debemos de murmurar ni de contender. ¿Qué es la murmuración? Es hablar mal de tu líder, es hablar mal de tu pastor, es hablar mal de las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre tu vida, y no solamente aquí en la iglesia, sino también en tu trabajo y en la escuela y donde quiera que estés. Hablar mal de tu esposo, hablar mal de alguien más. La iglesia debe de cambiar y debe de arrepentirse de este pecado, que es sutil, a veces es imperceptible, porque estamos habituados a la murmuración. Es muy normal. Murmuramos de todo. Murmuramos del presidente, murmuramos de la política, murmuramos de esto, murmuramos de todo. Murmuramos del técnico del equipo de la selección nacional, murmuramos. Nada nos parece, nada nos gusta. Dice la palabra que lleva a Moisés a la iglesia al desierto, y andan camino de 3 días y no encuentran aguas. Cuando llegan a un lugar donde hay aguas, son aguas amargas, tenían demasiados minerales, que no eran aguas, no era agua potable, y no podían beber. Y qué triste sentir que ya llegaste a la respuesta y de repente no hay respuesta. Es amargo ese lugar. Muchas veces va a haber situaciones, y las hay, situaciones en tu vida amargas, situaciones difíciles, y lo más cobarde y lo más fácil es murmurar.
y echarle la culpa a los demás. Y decir, no, es que no me visitan, nadie me ayuda, es que se debería hacer así. Qué fácil es decir, es que deberían de hacerle así. A mí me pasó en el pasado, y Dios me trajo por una escuela de quebrantamiento bien dura, porque Dios me enseñó a callarme la boca. Porque si Dios había puesto un líder arriba de mí, era para que Él decidiera las cosas y yo no era el líder. Es tan fácil murmurar, es tan fácil decir, si yo estuviera ahí, yo lo haría así. Es que se debiera hacer esto y aquello. Yo estoy, no estoy cansado, ¿verdad? Pero ya estoy fastidiado de personas que me dicen, pastor, ¿por qué no hace esto? Y me van a decirle, pues, ¿por qué no? Por eso no lo hago. Si quisiera hacerlo, lo haría. Es que, y esto y lo otro, y personas que vienen en lapsos de mi ministerio, de mi vida, que vienen a tratar de decirme cómo hacer las cosas y a quejarse. Es que, ¿por qué no se ha hecho esto? Bueno, quiero que sepas que nosotros tenemos un temor de Dios muy grande en relación a ministrar y ocuparnos de esta iglesia, porque vamos a dar cuenta de sus vidas cuando lleguemos a la presencia de Dios. Esto es serio, tú no sabes la seriedad de esto. Todos piensan que que para ser pastor es lo más fácil. Piensan que tengo una hamaca en la casa y que me columpio todos los días. Y, Fabián, aviéntale. Mira, no es queja ni nada, pero mi esposa ahorita está enferma. Y ha estado difícil esta semana, porque muchos piensan que yo soy el que llevo toda la carga, pero en realidad la llevamos mi esposa y yo. Y ha estado mal. Oren por ella, por favor. Está enferma. Ahorita está con dificultad de escuchar la predicación porque la medicina la duerme. Trae una medicina muy fuerte. Estuvo medio cayéndose la semana pasada con la presión baja, y el doctor Eder ya la vio. Mañana se va a hacer unos análisis, unos exámenes. Pero tiene que ver con estrés. El doctor le dijo esto: es estrés, cansancio, fatiga emocional, espiritual. Porque todos llegan con uno y le dicen, pastor, tengo una dificultad, ore por mí. Y lo que no saben es que se van y la dificultad parte se queda. Y no me estoy quejando, porque Dios nos ha dado ese ministerio, y junto con esa investidura hay una unción para soportar esto. Pero lo más triste es que hay todo esto que le estoy hablando y todavía la gente a veces murmura y se queja. ¿Qué culpa tenía Moisés que las aguas de Mara fueran amargas? Moisés estaba siguiendo la voluntad de Dios, estaba llevando al pueblo a donde Dios le había dicho, y Dios en realidad estaba llevando al pueblo a Mara para ser probados. No murmures, mejor ora. Usa tu linda boquita para orar, para interceder. Necesitamos tu oración. ¿Cuántos quieren que su pastor llegue a viejo? Yo no, yo quiero que Jesús venga antes. No quiero llegar a viejo, ya quiero que venga. Amén. Dice que no murmuremos, lo dice la palabra. Y luego, ¿qué más dice? Y que no contendamos. ¿Cómo lo dice allí? Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué son las contiendas? Ve conmigo a Génesis 13. Versículos 5 al 7, ¿lo tienes? Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Andaba Abraham junto con su sobrino, y los dos tenían, ahora sí que 2 haciendas, 2 equipos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Está hablando de sus posesiones son ganado, ¿verdad? Y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hubo contienda. ¿Qué era Lot de Abraham? Entonces hubo contienda dentro de la misma familia. ¿Qué es contienda? Pleito. Dice aquí, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Por causa de qué? De la tierra, por causa de algo. Contienda es un pleito. Porque yo quiero algo que también el otro quiere.
No debe de haber murmuración ni contiendas. Los cristianos que dan gloria, los cristianos que se están ocupando en su salvación con temor y temblor, cuidan de estas áreas: la obediencia, cómo hablamos, para qué usamos nuestra boca, no para murmurar, sino para orar, interceder, bendecir. Y no tienen contienda en su corazón. Hay una canción que dice: con mis manos hacia el cielo y sin contienda en mi corazón. Muchas veces tenemos contienda, tenemos pleitos amargos entre nosotros, entre la misma familia cristiana. No estamos a gusto con tal persona, con tal hermano que hace algo en la iglesia, y hay contienda, hay pleito. En esta congregación que tiene poco tiempo, vamos a cumplir apenas 8 años, sí, ¿verdad? 8 años de vida como congregación. Ha habido muchas contiendas en el pasado. Gente que se ha levantado aquí a pelear, literalmente. Yo en algún momento he tenido que hablar con personas allá, cuando no tenía oficina. Mi oficina era el salón de los niños, ¿verdad? Y sentados ahí peleando, discutiendo. Una vez estaba allá, resolvió una situación difícil, y cuando abro la puerta, me dio ganas de ir al baño, y abro la puerta y estaba un hermano con la oreja ahí en la puerta escuchando todo. Le dije: ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo? Con perdón de las tortilleras, pero como tortilleras ahí. Porque ha de haber tortilleras más cristianas. De chismoso, escuchando el pleito. Y ahí soltaron estas personas, porque ha habido contiendas en diferentes momentos. Ahí soltaron toda su amargura, todo su veneno, toda la podredumbre que había en su corazón guardada allí. Personas se han salido y nos damos cuenta que fue por contiendas que nunca hablaron, tenían contiendas en su corazón. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo, y desde la cárcel, porque si te das cuenta en la lectura, al rato lo vamos a ver, Pablo sabe que está a punto de morir. Y dice: yo no quiero que lo que hice haya sido en vano. Obedezcan, no murmuren, no sean contenciosos. ¿Estás conmigo? ¿Sí estás captando? Muy bien, ¿qué más dice? Dice el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, irreprensibles, que no haya reprensión. Cuando las personas te vean, hermano y hermana, tú debes de ser irreprensible, o sea, debes de caminar una vida recta, una vida justa. Las personas tienen que ver en ti un modelo. Di conmigo: Dios me ha llamado a ser un modelo. Amén. Tú tienes que ser modelo. ¿Por qué? Porque si Cristo está en ti, Cristo es modelo de justicia, de santidad, de honor. Irreprensible, que nadie puede encontrar algo que reprender. Ve conmigo, por favor, ahí a 1 Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, como hablas, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Irreprensible, siendo ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos los días debemos analizarnos: ¿soy ejemplo? Las personas cuando me ven a mí, me ven como un modelo. Tú tienes que entender que tú eres un modelo. Si eres cristiano, debes de ser un modelo para el mundo. La gente debe ver en ti a alguien distinto. Pero ¿sabes qué? Cuando la iglesia, cuando un cristiano allá afuera no hay diferencia entre él y un mundano, cuidado, porque ha perdido su salvación, la ha descuidado. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Irreprensibles. No levantes la mano, pero te pregunto: ¿eres irreprensible?
No aquí te ves bien santo. Hasta me dan ganas de ponerte una veladora. Ha sido. Se ven lindos, pero allá afuera eres irreprensible. Vamos a ver el siguiente. Dice ahí las siguientes: sencillos, irreprensibles y sencillos. Sencillez es un don, sencillez es una actitud, sencillez es una característica que se debe sembrar para poder cosecharla. Ve conmigo a Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿quiénes? No va a estar fácil. ¿Tú crees que una ovejita anda caminando bien contenta entre los lobos? ¡Ay, mira qué lobito bonito! Tienes unos colmillotes. La gente te quiere comer. A los cristianos, estábamos platicando eso el otro día, estábamos Eder y yo platicando, y él me decía, es increíble, cuando vas a una fiesta, a una reunión, la gente tolera a un musulmán, a un judío, a un ateo, toleran a un gay o lo que sea, pero llega un cristiano, se lo quieren comer. ¿No es así? Si no lo sabes, porque tal vez no eres cristiano, hermano. Y Jesús lo dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y no voy a hablar mucho de la prudencia de la serpiente. Muchos piensan que las serpientes están buscando a quien morder. No, ellas se esconden, ellas huyen de una situación peligrosa, y cuando ya no tienen otra forma, otra salida, pues muerden, ¿verdad? En autodefensa. Pero dices, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo es una paloma? ¿Cómo son? Quietas, apacibles, se espantan con cualquier movimiento brusco. Sencillos. Necesitamos relajarnos espiritualmente, necesitamos descansar en el Señor y dejar de ser tan aprensivos, dejar de ser tan acelerados, ¿verdad? Acelerinos. Irreprensibles y sencillos. El evangelio es sencillo, hermano. La vida cristiana en realidad es sencilla. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice Eclesiastés 2. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. No es tan complicado. Busca a Dios y sé ejemplo y relájate. Sencillos, irreprensibles y sencillos. Y luego el versículo dice ahí mismo, versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Di conmigo: soy luz. Soy hijo de Dios. Yo veo que estas personas son hijos de Dios, que son luz. Son personas que resplandecen. Amén. La gente debe de ver que tú eres un hijo de Dios, que estás resplandeciendo, que hay luz en ti. Yo como pastor quiero ver personas que resplandecen en este lugar. Yo me he dado cuenta, yo ministro mucho a las personas de aquí y de fuera, y uno se da cuenta cuando hay una sombra en sus rostros, cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas. Uno ya se llega a dar cuenta generalmente, esta persona tiene al Señor o esta no la tiene. Aún dentro de la iglesia hay algo que es la luz de Cristo en algunos, y hay personas que caminan opacas porque el pecado les está dando una buena. Como hijos, dice irreprensibles, dice sin mancha. Y estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Estamos como corderos en medio de lobos. Pero en medio de esa generación perversa, en medio de las tinieblas, tu luz debe resplandecer. Y esa es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Si te ha sido revelado Cristo, Cristo se empieza a manifestar en ti. Eres una luz. Di conmigo: yo soy luz en el mundo. Amén. La palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra, o sea, aferrados a la palabra, aferrados a la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Jesús el Cristo es la palabra de vida. Amén.
asidos de la palabra de vida, agarrados, aferrados a la palabra de vida. Amados, debemos estudiar la palabra porque ella nos da testimonio de Cristo. Todo esto se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Yo debo leer la Biblia, yo debo estudiar la palabra todos los días, debo dedicar un tiempo, porque la palabra dice que ella nos lava. Dice Pedro, por el lavamiento, Pedro o Pablo, por el lavamiento del agua de la palabra. Somos lavados por la palabra. Nuestra mente es cambiada, es transformada por leer la Escritura. Si tú no lees la Escritura, tu mente no va a ser transformada. Tú vas a seguir pensando como el mundo y actuando como el mundo. Tú ves a un animal que es blanco, que tiene dos patas medio naranjas y que tiene como escamas entre los dedos y tiene un pico grande que parece que un pato, porque es un pato. Amén. Pero si tú ves un individuo que dice malas palabras, es iracundo, no lee la Biblia, no ora, se pelea en el trabajo, habla mal de todo el mundo, pero va a la iglesia, ¿qué es? Es un pato que va a la iglesia. No sé si esto me estoy dando a entender. Muchas veces pensamos que porque venimos a la iglesia somos cristianos, pero somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. Y hay personas que tienen todas las características de un pecador, de un impío, de alguien que no, de un mundano, y solo porque viene a la iglesia decimos es cristiano. Muchas personas que vienen aquí no son cristianas, asidos de la palabra, porque no se han aferrado al pacto, no se han aferrado a la palabra. Mira lo que dice Timoteo, allí en 2 Timoteo 3:14, adelantito otra vez, 2 Timoteo 3:14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Me espero un poquito más, 2 Timoteo 3, versículo 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Jesús el Cristo, en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la palabra? Para hacerte perfecto, para salvarte, para prepararte para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Asidos de la palabra de verdad, aferrados a ella. Yo tengo que leer la Escritura todos los días si quiero ser salvo. Yo necesito leer la Escritura para yo llegar a la perfección, para estar preparado para las obras buenas, las obras de Dios. Necesito la palabra, léela por favor. Yo he estado estudiando mucho acerca de los traductores de la Biblia. Casiodoro de Reina, él tuvo que estar huyó de España, se fue a Francia, después a Inglaterra, después se fue a no sé qué lugares de Europa, huyendo porque lo perseguía la Inquisición, porque él quería traducir la Biblia. Le levantaron un falso de que había tenido relaciones homosexuales con uno de sus discípulos para matarlo. La Inquisición mentía para matar a la gente, y por eso empezó a huir. Y después fue a un concilio, fue a un juicio donde él pudo demostrar su inocencia y le soltaron, ¿verdad? Lo dejaron de perseguir, y él tuvo que trabajar con sus manos para seguir traduciendo la Biblia. Le tomó 12 años traducir la Biblia al español. Y después de esto la Inquisición le persiguió su traducción, y por 2 siglos no se habló de ella. Estuvo escondida, creo que 2 siglos. Y después de 2 siglos, con el avivamiento protestante en Europa, sacaron esa Biblia los protestantes ingleses para producirla, para bendecir al pueblo latino. Gente murió, gente padeció para que tú tuvieras una traducción de ella. El primero fue Lutero en 1517. Empezó todo esto y lo quisieron matar
Porque en aquel tiempo la iglesia ya no leía la Biblia en las reuniones, hacía la misa en latín, en países que no entendían latín. La gente no tenía acceso a la palabra y por eso había lo que había en todas las naciones. Había una oscuridad y tinieblas espirituales. La gente por siglos se fue al infierno sin Dios, porque los religiosos cerraron la oportunidad de la salvación a través de la Escritura. Pero hoy la tenemos aquí, las tenemos grandotas, chiquitas, juvenil, para niños, versión esta, versión aquella, baratas, caras, de estudio, hoja gruesa, hoja delgada. Las tenemos al alcance y no la leemos. No entendemos lo que dice Pablo. Pablo le dice a la iglesia de Filipos: asidos, agarrados, aferrados de la palabra de verdad. ¿Por qué razón? Mira lo que sigue diciendo Pablo: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día del juicio, el día del tribunal de Cristo. Para que el día de Cristo, cuando voy a dar cuentas, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, trabajé tanto en esta iglesia de Filipos, arriesgué mi vida para levantar esta congregación en Filipos, con los filipenses ahí. Para que al final de cuentas se descuidaron, empezaron a vacilar, dejaron de leer la Biblia, empezaron a tener problemas de murmuración, de contiendas, empezaron a tener problemas espirituales, empezaron a comportarse como mundanos, dejaron de estudiar la palabra de Dios y todo lo que hice fue en vano. Yo no quiero eso, decía Pablo, para que en el día que yo le dé cuentas al Señor, yo pueda gloriarme de que ustedes fueron el fruto de Filipos. Y de que no corrí en vano. Yo también, hermanos, tengo esta preocupación con esta congregación. Imagínense que yo un día llego allá a la presencia de Dios. Y Señor, ¿dónde están todos los del puerto del cielo? Pues se quedaron atrasito de la puerta. Y que Dios me diga: nada más se salvó Arturo. Bromeo porque no está. Nada más Arturo. Sí, sí. Yo quiero verlos a todos en el cielo. Pocos amenes. Yo quiero saber que tu vida fue edificada y que yo tuve algo que ver. Que yo tuve algo que ver. De veras lo deseo, que tuvimos que ver, los que ministramos, los que servimos aquí. Y Pablo dice algo más: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de una figura que los judíos entienden. La libación era vino que se derramaba sobre el sacrificio, sobre el animal que estaba siendo sacrificado. Y Pablo está diciendo: estoy a punto de morir, Roma me va a matar, pero mi sangre, mi vida va a ser derramada como ese vino en holocausto a Dios, en el sacrificio. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y veo el último ingrediente, que es el gozo. Pablo, a pesar de que estaba hablando de algo muy difícil, que era morir por Cristo, él dice que mi vida sea derramada y en esto me gozo. ¿En qué se gozaba Pablo? Aún en morir por Cristo. Se gozaba no nada más en las cosas buenas, se gozaba también en las pruebas y dificultades, y una de ellas, la más grande, era morir. Me gozo y me regocijo, y termina diciendo: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Algo que necesitamos es el gozo. El gozo. En la semana pasada, más bien esta semana, semana pasada el martes yo estaba por aquí, yo estaba moviéndome, saludando a todos, y un hermano me dice: lo veo muy contento, lo veo muy alegre. Le di una respuesta que después me di cuenta que Dios había hablado a mi corazón también. Le dije: es que mis cadenas cayeron y soy libre, ya no soy esclavo del pecado, por eso estoy contento. Y se quedó él viéndome así. Y es que no se perdemos de perspectiva que hemos sido salvos. Ya no estamos separados, estamos en Cristo y tenemos la eternidad garantizada en el sacrificio de Cristo. Eso debe de generar gozo en ti.
Y si has perdido el gozo, cuidado. Mira lo que dice Primera de Crónicas 16:27. Ve conmigo a Primera de Crónicas 16:27. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. ¿Qué es lo que hay en la morada de Dios? Hay poder, pero también hay gozo, hay alegría. En el cielo no va a haber nadie triste. Y si alguien quiere estar triste, hay otro lugar donde puede estar triste, si se quiere salir de allí. Poder y alegría. Vamos al Salmo 30, por favor. Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento hermano, esa porción dice que podemos bailar. Sí, pero el baile del Señor, el baile en el cual no te mueves sensualmente, sino son saltos de alegría. Saltarán como ovejas del rebaño, dice la palabra. Es diferente la danza del Señor. Y no es con tu pareja, es con el Señor. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué era el cilicio? Eran ropas ásperas que la gente se ponía para arrepentirse o para tener luto. Desataste mi cilicio y me ceñiste, o sea, me vestiste de gozo, de alegría. Ese es el estado de la nueva criatura. Ese es el estado del convertido, es el estado de la nueva creación, del salvo. Hay gozo y alegría. Ve conmigo a Sofonías 3:17. El gozo no solamente es algo que debemos de tener, es algo que viene de Dios, porque Él es un Dios alegre. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo me impresiono de ver esta lectura y me imagino, ¿verdad?, en mi corazón, cuando lleguemos al cielo, muchos nos vamos a sorprender, porque ¿cuántos nos hemos imaginado el trono y a Dios sentado sobre el trono? ¿Cómo no lo imaginamos? Callado, ¿sí o no? Callado. Callado. Glorioso, pero callado, sí. Pero dice la palabra que el Señor canta. Qué sorpresa cuando lleguemos al cielo y el Señor esté cantando. Y cantando bien chido. Que Dios empiece: ¡Hey, iglesia! Me gozaré. Y todos está cantando. Aquí lo dice. Dice: poderoso, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él canta, Él se goza. ¿Por qué el cristiano debe tener el gozo? El cristiano debe ser obediente. El cristiano no debe de murmurar. El cristiano no debe de ser contencioso. El cristiano debe ser un hijo de Dios que resplandece como luminar en el mundo. El cristiano tiene que estar aferrado a la palabra de vida, y el cristiano tiene que estar lleno de gozo. Muchas personas no quieren venir a la iglesia porque piensan que somos unos agüitados. Ay, es que tú no puedes tomar, tú no puedes fumar, tú no puedes bailar. Ay, qué agüitados. Por eso hay que danzar más los domingos, hermanos. Nadie dijo amén. Yo recuerdo mi boda. Estuvo bien chida. No hubo otra igual. De veras. Después lo demás todo fue copia y repetición. Y no vamos muchas cosas en mi boda. Pero yo recuerdo, para empezar, llegaron cientos de personas que yo no conocía. Llegaron gentes hasta de San Luis que yo no conocía a mi boda. Fue misa de 3 padres. Fue el pastor Arturo Borjas, el pastor Antonio Córdoba y mi papá, que eran 3 pastores. ¿Y sabe qué me gustó más de mi boda? Que la familia, sobre todo estuvo la familia de mi mamá, son personas que la mayoría de ellos, ya mi tía María conoce del Señor, pero todos los demás bien, ¿verdad?
Y ellos son de los que siempre han criticado que los cristianos estamos agüitados. Y ellos estaban con la boca abierta viendo cómo estábamos en una fiesta. Porque entramos con la marcha y todo, no una marcha, un cántico de Él es mi rey, Él es el poderoso. Y entró Fabián, estaba yo, pero guapísimo ese día, como poco de blanco, porque no estaba de luto, estaba de fiesta. Yo me vestí de blanco. Y luego viene la chaparrita, bien contenta entre las panderistas, bien bonitas todas ahí. Y entró Tere, nos casamos, ¿verdad? Cantamos la alabanza y la adoración con el grupo de alabanza de la iglesia. Y después se subió, no sé si primero fui yo o después. Primero fui yo. El pastor Toño Córdoba con su equipo de alabanza se subieron y empezaron a cantar puras canciones de danza. ¿Y quién estaba en la danza? Fabián y Tere. Ahí la Tere sin zapatillas, danza y danzando para acá y para allá. Una hora, ¿verdad? Con ellos. Y después, ¿quién se sube? Fabito. Me subí al piano y a seguir la danza. 2 horas y cacho danzando en la presencia de Dios en mi boda. Y la familia de mi mamá así. Porque esa sí era fiesta. Y sin vino. Y sin pleitos, sin nadie agarrándose del chavo. Compadre. Y al final las viejas, déjala, compadre, déjala. Nada de eso, no había ni guacareadas, ni olor a alcohol, ni olor a cigarro, ni nada. ¿Qué anda bien a mi vieja? No. Fiesta cristiana. La mía sí fue fiesta. Y después le seguí la fiesta. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué debemos gozarnos? Vean conmigo a Nehemías 8. Desde el 8, Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta lectura de la palabra está siendo dada a un pueblo que había perdido el pacto y que desconocía la palabra. Ya no sabían lo que decía la escritura y por eso habían estado en cautiverio. Pero están regresando del cautiverio y están otra vez reedificando el templo, los muros de Jerusalén, reedificando su nación. Es un pueblo que ha salido de la cautividad, 70 años cautivos, amén. Y lo primero que se hace, ¿qué es? Para salir del cautiverio tienes que conocer nuevamente la palabra, porque la palabra te da libertad, amén. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote de Esdras y escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba? Porque se daban cuenta que habían transgredido el pacto, que habían desobedecido a Dios. Había arrepentimiento, pero los sacerdotes, los levitas les dijeron: no lloren, no es día de tener tristeza. Luego les dijo, versículo 10: id, comed grosuras. Eso es, váyanse al pampas. Grosuras es carne asada, amén. Aquí está lo bíblico de la carne asada, hermanos, es de Dios. Es bíblico, comed grosuras, es un mandamiento muy importante. Y comed grosuras y bebed vino dulce, dulce, no bacardí, no adulterado. Bebed vino dulce y enviad porciones, compartir también es bíblico. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El cristiano debe tener el gozo del Señor. Busca el gozo. Si tú no tienes el gozo del Señor, algo anda mal. Examínate. Examina cómo está tu fe, examina cómo está tu relación con Dios, porque la relación con Dios debe producir gozo, y ese gozo se debe de contagiar, y ese gozo debe ser un atractivo para el mundo. La gente debe decir: esos cuates tienen algo que yo quiero, están gozosos y sin chupe. Ellos no tienen mosto, mira, y están rete felices.
Y mira, a mi compadre le ha ido como en feria, le llueve sobre mojado económicamente y está bien contento. ¿Cómo le hace? El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Quieres estar fuerte? Gózate. Gózate. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. Lo menciona Pablo varias veces en la carta a los filipenses. Gozaos en el Señor, regocijaos. Y a mí lo que me impresiona es que él escribe que nos gocemos cuando estaba en la cárcel. Gózate. Yo no sé qué situación estés pasando y puede ser muy difícil. Puede ser que estás atravesando dificultad financiera, dificultad familiar, un divorcio, un hijo se te fue, no sé. Gózate en el Señor porque eres salvo. Y ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza del Señor. Pon un cassette, un CD, una memoria. Ya se acabó todo eso, ¿verdad? Ya la gente no compra ni CDs. Cómprate una memoria. Pon YouTube con músicas cristianas de alabanza, de gozo, y gózate en el Señor. Gózate. Y comparte de ese gozo. Escúchame una cosa bien importante acerca del gozo. ¿Qué dijo el sacerdote? Le escribe, ¿qué dijeron? Vayan y coman, beban, compartan, coman grosuras, comunión. ¿Quieres tener el gozo del Señor? Júntate con los cristianos y coman juntos. Esa fue la clave de la iglesia primitiva. Partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero no nos juntamos. Quédate a comer, quédate a convivir. Y también en casa, invita a alguien a cenar. No tengo dinero, invítale un café. Es que no tengo ni café, ponle canela. Es que no tengo ni para eso. Dile a la persona, te invito a mi casa a un café que tú vas a pagar. Me quiero gozar contigo, ¿me ayudas? Yo los invito a comer grosuras y ustedes pagan. Los invito al Pampas, ustedes pagan, ¿eh? Invita a tu pastor. ¿Por qué se ríen, gachos?